Ya estamos grabando. Estamos aquí esta tarde para hablar un poco de la historia de los confines de la zona parte interior de la Sudamérica, cuando eran los aborígenes galácticos los presidentes de en aquella ocasión. Ellos tenían una confraternidad, que era un conjunto de seres que tenían la sede central en Estados Unidos, cuando en el cerro Villacerro de la provincia este, de la provincia de Altagracia, estamos hablando del país de República Dominicana, que está centrado en la isla del Caribe, en el planeta Tierra, cuyo planeta está situado en la órbita central de la orden judía afroamericana, que estaba en aquellos días situado en el planeta X de nuestra circunferencia. Siempre es bueno recalcar y hablar de la historia en cuanto ella se refiere y confiere a aquella evolución que se vio en aquel tiempo cuando se descubrió el agua fría. Era era tanto el revoltillo de aquellos días que eso fue un boom. No me acuerdo, yo estaba viendo esos tiempos ahí en el 98, cuando teníamos la vaina, en el tiempo antes de 400 por lo menos, que se aprendió a manejar el agua fría. Eso fue un tiempo antes de, porque 100 años después nosotros vivimos el tiempo y subimos manejarnos cuando llegó el fuego. Cuando el aborigen primero era un tipo robusto del planeta sur, de la parte este, de ahí de Sabica, de la romana, el planeta 1. Era, o sea, el tipo era totalmente rudimentario. Ese tipo plena evolución. Cuando ya la persona iba llegando a la etapa de conciencia afinada un poco, que usamos por lo menos las herramientas, que empezamos a usar lo que eran en aquellos tiempos los cavernícolas. Estábamos empezando a caminar erguido. El hombre ya apenas estaba aprendiendo un poco a manejar lo que era la herramienta primitiva. Una computadora Apple con un sistema operativo desarrollando algoritmos y de una cosa bestial en el tiempo. No se imagina tú a la velocidad que ha evolucionado la tecnología. Hoy en día nosotros pelamos una china con un cuchillo. En aquellos tiempos esos tipos usaban, apenas ellos se imaginaban eso. Oye, eso lo que bregaban era con Java, ya HTML5, JavaScript, programación, PHP, Python. Eran número uno en las telecomunicaciones. Ellos tenían unos satélites que lo hacían como con piedra, que se tiraban del otro lado del sol. Es siempre empático y muy contributivo de hablar de la historia, porque en aquellos tiempos siempre los transportes era todo un caos, porque cómo hablaba una persona que vivía en la parte del país, en Sudamérica por ejemplo, del otro lado del confín del planeta. Ellos se manejaban perfectamente porque ellos no tenían tecnología, pero lo que tenía le bastaba, porque ellos usaban la fibra óptica. Ellos tenían unos cables de fibra óptica que se manejaban en el planeta desde entonces, cuando el hombre apenas empezaba a descubrir lo que era el agua caliente, el agua fría, el fuego, a manejar un poquito los instrumentos arcaicos y antiguos como las PC, el sistema operativo que hoy usamos en Android. Fue desarrollado en aquellos tiempos por esas personas. Siempre me ha sonado un poco incongruente, como que está fuera de lugar lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a hacer. Porque siempre vamos a hacer al menos que dejemos de ser. Eso es un hecho. Para continuar, no salimos un poco del entorno de la historia, de la conversación que venimos platicando hoy, mis compañeros. Esa gente también tenía un sistema de transporte que hasta hoy en día se usa, pero en algunos lugares remotos de nuestro planeta, porque ellos usaban unos burros. También ellos usaban árganas, donde ellos cargaban sus productos. Ellos cargaban sus productos de primera necesidad. Ellos cargaban tierra, arena, cargaban vainas, como te digo, las cosas que en este tiempo todavía se usa un poco. Era la paja de coco. La paja de coco la movían en grandes cantidades en esos animales, en árganas, de oriente a occidente, cruzando el mar en palmas,
con una palmas y remos, con unos morenos que eran lo que ellos movían el agua, lo bateaban con los pies y hacían una especie de paleta y le daban vuelta a los pies, uno de un lado y otro del otro lado, y esas eran las hélices de aquellos tiempos. Eso era una cosa extraordinaria, se movían, llegaban de un continente a otro en cosa de horas, eso era increíble. Hoy en día los barcos grandes y a vapor lo hacen en segundos salen del muelle, empiezan el viaje y duran días para llegar al destino. Pues entonces atravesaban, aparte de lo que eran mares, cuando nos vamos ya a los sistemas montañosos, piedras y desiertos, usaban sombreros de ala ancha, de medio lado, y también usaban zapatos tipo bota de hule y también de las botas Timberland que usan unos hierros en la punta. Esos animales les encantaban eso porque ellos decían que ellos se maltrataban con el sol, en las piedras, los tropezones, y eso era un boom. En aquel tiempo era un boom. Esas botas llegaron a un boom. Fueron inventadas 3 siglos antes por el Cristóbal-Lisone. Siempre se me olvida el nombre de esta persona. Era como un momento. Cristóbal-Lice Extep, pronunciado con X intercalada después de la U. Ese hombre inventó las botas porque un día él se sentía un poco afligido al verse sus pies desbaratados, porque él tenía una pareja, o sea, su pareja era, en aquellos tiempos estaban los minotauros y aquellos animales que hoy en día decimos que son de imaginación, pero ellos vivieron, porque este ser vivía con una minotaura que sus patas delanteras eran de caballo y ella siempre le gustaba tener en sus pies lo que le llamamos hoy en día, que le ponemos a los caballos actuales que hay en otra época, 2042, se llaman herraduras. Es una forma metálica en forma de U que se ponen debajo de las patas de esos cuadrúpedos. En aquellos tiempos también los minotauros le enganchaban y le encantaban tener eso. Eso viene de aquel tiempo. La historia se perdió en el mar y subió y bajó y se explotó, vino nuevo, se recogió, pero entonces se imaginó en nuestro siglo alguien y que eso va pues, telepáticamente, porque ya ellos lo imaginaron, porque ya no tenían comunicaciones de nuestra era con su era, porque entonces siempre se dice que no son confinados, pero son confinados porque tienen su confinación al grito del algoritmo Futurimi, de la Mentur, y ellos lo tienen todo, siempre lo han tenido, y siempre lo quieren y siempre lo querrán, porque no, a veces me pierdo en la historia, tengo que agarrar los libros. Pero para continuar con la explicación de la teoría que estábamos conversando, era sobre el invento que fabricaron aquellos anglosajones crométricos de la oportunidad balística que no tenían en aquella época. Entonces, al verse sus pies desbaratados por esos animales, su compañera, porque era su compañera, y cada vez que iban al baile, venía el hombre con los pies desbaratados. Entonces ahí fue la necesidad, ahí fue que vino ese invento, las botas Timberland, con esos metalitos que nosotros vemos que hoy nos gustan, 56, que la usan. Entonces de ahí viene, metafóricamente, porque el planeta se destruyó, hubo un tiroteo y se quemó todo. El agua subió, el agua bajó, pero como te dije, un ser le llegó y transportó la materia del organismo vivo, a la sangre, a la plaqueta, y se inventó de nuevo el artefacto que llevamos. Entonces, para centrarnos en la historia realmente de la que estamos hoy, 28 de año, siempre lo digo, continuemos con esa parte para que no distorsionemos un poco las cosas. Me gusta ser claro, conciso en lo que hablo y con hechos teóricos, cosas que se prueben. Nunca soy de la persona que me gusta hablar, vacuencias, cosas de por ahí que no tienen sentido lógico, algoritmos de la gente no tienen ese sentido armoniaco. Se llama armoniaco porque
En aquel entonces el amoníaco siempre se usaba para quitarse de las botas los caminos malos después de los desiertos, y llegaban a esos campos donde había mucha, vamos a decirle pupú, porque en realidad sí eran pupú de esos animales que vivían ahí. Ellos tenían 2 pies, no tenían rabo y tenían la cabeza redonda. Sus manos tenían 3 y 4 dedos, uno de más, y siempre caminaban en esos campos, tenían matas. Ellos, su principal fuente de alimentación fueron los frijoles, los trigos y el chicharrón. Comían mucho chicharrón, y el chicharrón no se daba en esos tiempos fácilmente, eran minas. Me recuerdo yo porque estuve por ahí en esos tiempos. Habían unas minas en la loma de San Luis del difunto Collado. Eso está llegando a la sierra de Bauruco, del monte el Everest. Debajo del Everest, entonces se picaba y encontraban allí, después después de los 45 kilómetros en adelante, debajo del monte, que usaban unas máquinas redondas que eran llamadas colonieses, que utilizaban para perforar aquellas montañas y sacar de por allí yuca. La yuca la sacaban el vía, era de la mina, y entonces por el camino que dejaban aquella máquina, entonces ellos transportaban los materiales sacados de la mina en una especie de trenes que que tenían compartimientos que sacaban de aquella mina los materiales preciosos para su venta y consumo en aquel tiempo por los seres que vivían. Y siempre era un problema porque antes de la mina había que pasar un monte que donde estaban las criaturas que te acabo de explicar, que tenían su cabeza redonda y caminaban erguidos y no tenían cola. Eran peligrosos porque a ellos les gustaba el chicharrón. Precisamente era uno de los materiales principales de más valor que continuaban sacando aquellos, vamos a llamarles aborígenes, porque era el tiempo prehistórico. Era un tiempo donde apenas se descubría, se estaba aprendiendo a manejar el agua fría, el agua caliente, manejándose de una manera constante por los pasos fitosféricos. Y entonces ellos podían sacar al día 400 quintales de chicharrones más 12 de yuca. Era relativamente poco en frente a 400 quintales de chicharrones que saquen 12 de yuca, son quintales. O sea, ellos comen más chicharrones que yuca. Aparte de eso, había unos ríos que salían de la misma montaña antes de que el Everest se enfriara, como está hoy en día en nuestra época, por el mundo del siglo. Entonces era bien frío en aquel entonces, pero no llegaban a congelarse ni la nieve se veía. Eran unos montes frondosos llenos de vegetación de vegetales con yuca, de monte, aparte abajo con chicharrón. Pero entonces era una cosa tan bonita y preciosa que ya nuestro planeta se ha ido degradando por el calentamiento global. Entonces se enfría, porque yo no entiendo por qué la teoría dice que el calentamiento global, pero la cosa se enfría. Para poderle continuar la historia, un momento. Para poder continuar con lo que le decía, siempre es bueno recordar aquellos tiempos en la mente. Yo recuerdo que había un escritor de aquella época llamado Afronto. Él era uno de los cabezas redondas y que caminaban agidos, que no tenían rabo. Él era uno de los pocos disciplinados, con un poco de autoridad en su casa. Él vivía en una mansión, en un castillo. Tenía muchos libros sobre Michael Jackson, sobre Rihanna, de Bob Marley. Y él hablaba mucho de Einstein, del filósofo griego Nicolás Newton. Él era de los cabezas redondas que caminaban erguidos, que no tenían cola. Uno se podría decir el patriarca. Los otros vivían en los montes, él tenía su castillo. Piscina, tenía muchas mujeres que no eran cabeza redonda y caminaban erguidas y tenían cola. Ellos se relacionaban de la manera siguiente. Ellos nunca les gustaba tener
mujeres cabeza redonda sin cola que caminaban erguidos como ellos, porque su raza se destruyó, dejó de existir relativamente por eso, porque al no tener contacto unos con otros de sus mismas especies no se podía multiplicar. El caso era fue una barbaridad, en aquellos tiempos fue una barbaridad. Se reían los colombinos, se reían de su especie porque ellos estaban, a pesar de su extinción, nunca pudieron comprender que la reproducción era parte vital para el conservamiento de una especie en específico. Hablando del tiempo, vámonos a centrar en la historia de esa misma época y de ese mismo tiempo, porque de ese que estamos hablando, el tiempo del minado, de la explosión, del boom, del descubrimiento del agua fría, el manejo de la candela. El fuego fue una parte fundamental para que aquellos testigos fueran insuficientemente productivos para poder cocinar la carne, que en aquellos tiempos se daba en los palos de los montes asiáticos, que no era no era demasiado visible, o sea, no era algo que ellos se daba, cualquiera persona de aquella época no tenía el privilegio porque era algo demasiado, se daba poco y eran muchas las personas, entonces al darse poco, como la yuca y el chicharrón, entonces la yuca era más costosa que el chicharrón, porque estamos hablando de 400 quintales de chicharrón al día sacados por la ruta del hoyo pasando el monte. Era, a pesar de 12 quintales de yuca, la yuca no daba abasto y la yuca se volvió costosa. Por la yuca se mataron, se destruyeron civilizaciones completas. Lo que hoy nosotros vemos como el río muerto, eso es por eso, hay mito. Tienen en parte en su historia, dentro de la circunferencia, tiene un espectro relativamente corto para su edad. Por eso no lloraban, ellos nunca, y murieron y se desaparecieron, junto con la cabeza redonda, pero eso fueron por no reproducirse. Bueno, entonces, de aquella mina, eso lo importaban en aquellos buros a través del mar en troncos, y los morenos le daban vuelta a sus patas como tipo hélice, y era un transporte específicamente renovador, o sea, era algo innovador. Tanto así que lo cogieron los hindús para transportar sus leches. Ellos transportaban sus leches en grandes faunas marinas debajo del mar, tipo submarino, con los pies de los morenos fuera, en paquetes de 12. Era una cosa que tenían casi un campo de fútbol, y le tenían mucha ventanilla con una cámara de agua donde los morenos lo metían, lo sumergían de la cintura para acá con una especie de goma para que no entrara el agua a la parte de adentro, y ellos se iban alimentando. Los morenos le daban alimento, chicharrones con yuca, le daban más chicharrones porque la yuca era un poco cara por la escasidad que les expliqué anteriormente en el video. Entonces esos grandes buques submarinos se movían hasta con 14 y 20 morenos por la aleteo. Quiere decir que usaban abajo y arriba por el tamaño de aquellas grandes embarcaciones. No serían embarcaciones, sino navíos. Y solo le daban vuelta y lo manejaban así. Yo me voy a comer un mangú. En lo que nosotros continuamos la historia, vamos a parar un poco el video. Aquí mi público, espero que no abandonen el video y por lo menos le den una pausa para terminarle la historia de los seres de aquellos tiempos, que eran humanos en parte, que vivían algunos, como les dije, con minotauras, los animalillos que tenían conciencia, que ellos nunca todos fueron sofisticados, simplemente el de la cabeza redonda, que tenía su librería, que él fue quien contó la mayoría de la historia que le estoy contando hoy. Pues bien, para no ir de tan lejos, el buque, que se moría a 14 nudos, tenía una fuerza de 14 morenos por aleteo, que ellos giraban sus pies debajo, por fuera del buque, y lo alimentaban 3 veces al día, como lo hacemos hoy en día, en el año de 1900, pues. Y ellos eran prácticamente, eso era
Oye, eso era un boom, porque en aquellos tiempos el transporte para llegar de un lugar a otro, o sea, no se conocía. Habían personas, habían especies de plantas y animales que no se juntaban por la gran cantidad de aquel tiempo que eran los continentes. Eran más grandes que ahora, 10 veces, 50 veces más grandes y más largos, grandísimo y largo. Entonces, cuando inventaron esos tipos de transporte, tanto como los troncos de los morenos y también los buques con zapatas afuera, los pies tipo hélices, chacho, más no más nunca. Bueno, pues yo te sabes, continuamos.